Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presenta Puerta a Puerta. Invitación de Radio Coyhaique Online. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos a este Puerta a Puerta. Vamos a hablar de el pasado, el presente y el futuro. Porque es fácil compartir, conversar con la persona que va a llegar a su hogar a través de la radio y la televisión. Conversar con Rodrigo Araya, para mí es un agrado y es fácil por lo demás. Pero hay muchas personas que no lo conocen. Y él es ahora candidato al Senado. Y por lo tanto hay que empezar a ir al pasado, ver cuál es el presente y cuál es el futuro. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Hola, muy bien, Rocco, muy bien. Un gusto estar aquí conversando contigo. Hay varios aspectos. Hace poco vi a su papá, ¿eh? Don Juan Araya. Don Sí. Juan Araya, él fue contralor, ¿no? Así es, po. Y por él estoy aquí, po. Por su papá está Pero aquí. claro, en todos los aspectos. Lo En siguió todos los a aspectos. su papá, a su mamá. Pues. Claro, así es. Llegamos acá a la región porque ellos se vinieron a trabajar acá allá por el año 90. Como contralor, como bien dices tú. Mi mamá es profesora diferencial, de la Saludos Escuela en Pedro este día. Quintana. Saludos en este día muy especial a los profesores. Además, po. Sí, la saludé tempranito. Los profesores hoy día están celebrando un día muy importante, pero además con un logro también histórico, que a partir de mañana se va a empezar a pagar la deuda histórica, Sí, que fue uno de los grandes logros de este gobierno, del presidente Boric. indiscutiblemente. Pero también ayer fue un día muy desagradable para los profesores con respecto a la poca presencia en la Cámara de Diputados. Oh, Llegaron 45, no hubo claro. quórum y no se pudo avanzar en esa materia. Exactamente, yo diría que fue un poquito más terrible porque se necesitaban 51 y hay registrado al parecer 50, pero no se pudo llevar a cabo y justamente ahí estaban por votar una ley muy importante para los profesores. De hecho, el Colegio de Profesores sacó una resolución y eso realmente es una falta de respeto. Eso no puede suceder, es una cosa muy vergonzosa. Por suerte eso no es un evento que se repita tanto en la historia, pero justamente para los profesores ayer fue muy, muy terrible. Y ese es un compromiso que ustedes tienen que asumir antes de partir, me imagino, de estar presente, especialmente debe ser distinto una persona que vive en Rancagua con uno que vive en Coyhaique, que tiene que estar permanentemente presente en Valparaíso. O sea, los parlamentarios tienen ese compromiso, tienen que hacer ese trabajo, tienen que estar presentes. Hay que ver si quienes estaban, no alcanzaba a revisar ese tema, así que no puedo decir los nombres quienes faltaron, porque al final hay personas que pueden haber estado justificados su falta porque estaban en representación del Congreso, del Parlamento, de la Cámara de Diputados, perdón, en alguna instancia, o estaban en alguna reunión justificada, o estaban esta suerte como de compensación, así que hay que estar atentos quiénes Pero fueron los que faltaron muchos, en realidad. sí. Faltaron cerca de 100. Muchos. Bueno, también estamos en campaña. Oiga, pero volviendo al pasado. Ya. Bueno, sabemos quiénes son sus padres. ¿Y usted qué hizo durante la infancia? ¿Cómo fue la infancia? Bueno, yo creo que es un buen punto. ¿Dónde nacieron Hay gente ustedes? que no me conoce, por lo tanto yo creo que vale la pena a lo mejor contar un poquito de eso. Yo nací en Santiago, mis padres son de Santiago originalmente, ¿De qué sector? y mi madre vivía en el sector que ahora es La Pintana, en una chacra ahí sí. en Santa Rosa, en la calle Gabriela, ahí era la familia de mi mamá. Y mi padre se crió en la población Huemules, ahí en el Matadero.
De hecho, mi padre es el primer profesional de la familia, O sea, era el hermano mayor. cerca de Franklin, por ahí. En Franklin, en el barrio Franklin, exactamente, Ya. donde está el matadero. Ahí se crió mi papá, en el barrio Comulo. Mi abuelo, yo no tuve la suerte de conocerlo, trabajó en Carabineros durante un tiempo, pero era zapatero, mi abuelo. Y mi abuela era la dueña de casa, 9 hermanos fueron, y mi padre estudió en un liceo comercial, se tituló de contador y después estudió vespertino en la Universidad Técnica del Estado, auditoría. Y con esa carrera llegó a trabajar primero en la Municipalidad de Providencia y después a la Contraloría General de la República. Estamos hablando ya de los años 70 más o menos. Y el año 75, después del golpe militar, mi padre se traslada a Arica, ¿sí? Para hacer carrera funcionaria en un servicio nacional como la Contraloría. Para hacer carrera había que ir postulando a los puestos de trabajo que había en el país. Entonces mi padre se fue a Arica y estuvimos ahí entre el año 75 y el año 79. El año 79 nos fuimos a Iquique. Y ahí yo terminé la enseñanza básica y la enseñanza media. Y el 86 yo hice cuarto medio. Y el 87 entré a la Universidad de Chile en Santiago. Y ahí mis padres tomaron la decisión también, ya se había venido mi hermana mayor, estaba también en la universidad, y se trasladan a Rancagua, también en la Contraloría. Y ahí estuvieron desde el 87 hasta el 90, en que se vinieron a Coyhaique. Y acá mi padre fue el Contralor hasta el año 2000, y del 90 al 2000, y como le decía mi madre, profesora diferencial de la Escuela Pedro Quintana Mancilla. Ahí estaban. Entonces, el año 94, cuando yo terminé la universidad, la carrera de medicina. ¿En qué universidad estuvo usted? En la Universidad de Chile, allá en Santiago, estuve en el Hospital San Juan de Dios, esa era mi sede, la sede Occidente. Entonces, el año 94 yo terminé la carrera y decidí venirme aquí a Coyhaique, donde estaban mis padres. Por eso le decía, por mi papá yo estoy acá, en el fondo, ¿sí? Por varias razones. Una es esa concreta, y me vine a vivir aquí. Y aquí conocí a mi señora, hicimos nuestra familia y nos radicamos acá en Coyhaique entonces. Y también, si tú te das cuenta, mi padre, trabajando en Contraloría de Servicio Público, también esa visión de querer trabajar en lo público, yo lo vi desde chiquitito. Entonces, por eso me interesó mucho y trabajé en atención primaria, en el consultorio Gabriel Mistral. Ahí llegué el año 94. Y ahí seguí mi carrera, y cuando hice la especialidad de medicina familiar entre el 2000 y el 2003 en Santiago, decidimos con mi señora, que hizo la especialidad de radiología dental también en ese entonces, ¿Su volver señora acá. es dentista. dentista? Sí. ¿Dónde la conoció? y ¿Dijo el volvimos. picado? La conocí en el consultorio Gabriel Mistral. Ya. Sí, todo por eso para mí Coyhaique, la región de Aysén, ha significado tanto en mi vida, porque ahí ese día 1 de abril, cuando yo empecé a trabajar en el consultorio primera vez, coincidí con Paulina, ella también era dentista general de zona, ¡pum!, nos conocimos y ahora seguimos juntos. Y estamos acá en la región, porque esta región tiene, aparte de lo linda, lo hermoso que es, tiene todas las condiciones de vida que uno aspira para formar familia, para tener una vida más, yo no diría que tranquila es la palabra, pero una vida donde el contacto humano, el trato con los vecinos está presente, donde no hay tanta, ¿cómo diría yo?, esa como individualismo, esa como lo que uno vive en Santiago, ¿no? Que uno se cruza con tanta gente y es todo tan informal, tan impersonal. Acá no, acá en esta región no se da así, la vida acá tiene Aquí características muy importantes. lo echan de más a uno. No lo echan de menos. Claro, exactamente. Uno tiene la oportunidad de ir a almorzar a veces y estar con sus hijos. Ustedes me imagino que Claro. tienen hijos también. Los tiempos con los niños acá son mucho mayores que en el resto del Pero ya no país, son en la niños ciudad. los suyos ya. No, yo tengo 2 hijos, ya están grandes, tienen 25, 24 años y 26 y 24, sí, exacto. Uno ya se recibió hace poco de sociólogo y el otro está estudiando tecnología médica en Valparaíso, en la Son Universidad Católica de Valparaíso. Los dos varones. Los 2 varones, exactamente. O Los sea, 2 patagones, por Y supuesto. están solos ustedes ahora. Bueno, mi hijo mayor volvió, así que está acompañándonos acá, pero yo vivo junto con mis papás. Mis papás viven somos vecinos. Allá. Sí, mis padres están acá, Juntos pero no revueltos. juntos pero no revueltos. Mi hermana mayor también, con su familia está acá. Entonces,
yo diría que somos de los que ha llegado, pero con mucha identificación. De hecho, yo me proyecto vivir acá por siempre. Digamos. De acá no me saca nadie. Sí. Pero ese compromiso social que ya nos ha explicado está muy relacionado también con la carrera profesional. Sin lugar a duda, la salud, las carreras de la salud implican un contacto permanente, una conversación permanente con las personas, con las familias. Y una de las cosas que a mí más me motivó y por las cuales yo decidí venirme a trabajar acá era que la formación universitaria en Santiago estaba muy enfocada en la especialidad y en los hospitales. La experiencia que tuve en consultorio, en atención primaria en Santiago de la Carrera fue muy poquita, muy escasa. Y el mundo rural también muy poco. Y cuando llegué acá a trabajar y estuve compartiendo con todo el equipo de salud, ahí uno ve que hay una diferencia sustantiva en un trabajo en un consultorio, en atención primaria, como le llamamos nosotros, porque el trabajo es muy homogéneo, es muy horizontal entre los administrativos, auxiliares de servicio, técnicos paramédicos y los profesionales, médicos dentistas, tienen que hacer un equipo para trabajar con las personas muy homogéneo, no tan jerárquico como en un hospital. Y eso le da también una calidad al trabajo mayor. Y yo te diría que ese compromiso social que dices tú surge de lo mismo que fue aprendiendo en la carrera, ¿eh? Porque primero fue la definición de querer trabajar en atención primaria y no en un hospital. Por lo tanto, yo tuve que tomar la decisión en qué me especializaba. ¿Qué especialidad entonces me permitía trabajar en atención primaria? Todas las especialidades quirúrgicas, por ejemplo, necesitan estar en un hospital. Oftalmología, cirugía, medicina interna, otorrino, radiología, todo implica hospital. Entonces, ¿qué cosa podría yo desarrollar, tener la oportunidad de especializarme y seguir trabajando en atención primaria? Y medicina familiar me vino como anillo al dedo. Medicina familiar es una carrera, una especialidad relativamente nueva en Chile, se da desde los 90. Entonces me fui a la Universidad de Chile a especializarme en medicina familiar para volver a trabajar en atención primaria. ¿Eso significa trabajar con los niños, los jóvenes, los adultos? ¿Qué es lo que es la medicina familiar? Exacto. Miren, hay una cosa que a muchos de ustedes me van a comprender de los que tienen algunos añitos ya. La gente más joven no vivió ese momento. Antes, en los consultorios, tú tenías los médicos del adulto, los médicos del niño y el médico matrón. ¿Sí? Yo llegué en esa figura. Yo atendía, pero a mí me interesaba todo, entonces yo trabajaba en todos los lugares, me gustaba trabajar con todas las personas. Cuando yo hice la beca Medicina Familiar fue precisamente porque en ese momento en Chile estaba ocurriendo un cambio muy sustancial en cómo abordar la atención primaria. Y el año 2004, cuando a la vuelta de mi especialidad me tocó también trabajar en la transformación de la atención primaria a nivel nacional, esa reforma que se hizo en esa época de enfoque integral familiar, el enfoque familiar donde ahora los consultorios se transformaron y se generaron los equipos de sector. Eso significa, en el fondo, que los médicos, enfermeras, psicólogas, matronas, ya no atendían solamente a niños o solamente a adultos, sino que atendían a la familia. ¿Sí? Entonces, al final la familia tenía un médico que puede ver tanto a la mujer embarazada, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. O sea, eso es superior a ser Ese fue un pediatra, cambio. si el pediatra se dedica a los niños, ¿no? Claro, Pero exactamente. Y los médicos internistas a los adultos, ¿no es cierto? Pero usted atiende a la familia completa. Es como, a mí se me recuerda el doctor Ponce, que era el doctor que tenía sus rayos X, que nos ponían y que nos atendía a toda la familia. Era el doctor de la familia, ¿no? Todo el mundo iba, mi padre o nosotros los niños íbamos donde el doctor Ponce. Y se lo recuerdo con mucho cariño, por lo demás, porque un día le dijo a mi mamá, este niño fuma mucho. Yo tenía 13 años. Ya. ¿Y fumabas tú a los 13 años? Entonces yo le dije, pero es que yo jamás he fumado. Ah. Yo jamás he fumado, nunca he fumado, hasta el día de hoy. Y me dijo, no, este niño fuma mucho. Lo que pasa es que nosotros teníamos un restaurante. Y yo ayudaba en el restaurante y en el restaurante todo el mundo fumaba. Ah, y parece sí, que
Claro. Eso me ha afectado y eso me lo recuerdo muy bien, pero no Antes se no- fumaba hasta en la sala de clase. Los profesores y al fumaban. interior del hogar, eso fue un cambio también Exactamente. importante. Sí, no, es uno de los cambios de la salud de las últimas décadas importantes. Y entonces el trabajo del doctor Araya es cuidar a la familia, es ser el médico de cabecera, como le decíamos nosotros. Claro, exactamente, un poco lo que se pretende desde esa época y hasta ahora, porque así siguen funcionando los centros de salud familiar actualmente, los consultorios, con este equipo de sectores que abordan a la familia entera, es justamente eso, pues, evitar la partición de las personas o de las familias, cosa que haya una continuidad, porque por supuesto que es mucho más, es, es hay una posibilidad de tener una atención de mejor calidad si tú tienes un equipo humano, un médico, una enfermera o un asistente social que conoce a la familia entera. Cosa de que si viene un niño enfermo, uno ya conoce al papá y sabe también cuáles son las condiciones, si hay un adulto mayor o no en la casa, y uno puede hacer intervenciones mirando también ese aspecto de las familias que es tan importante. Yo creo que eso es lo que en el fondo ha generado en mí que me interese también en lo político, porque en el fondo la salud tiene que ver con un contexto mucho más amplio que el estar o no estar enfermo, tiene que ver con calidad de vida. Entonces, uno va asumiendo como responsabilidades, ¿no? En el consultorio, eso que te decía yo, de la transformación de los consultorios, cómo están organizados antes o cómo se organizaron después como centros de salud familiar, el modelo de salud familiar integral que se llamó. En algún minuto también me tocó ser director del consultorio y asumir ese desafío para liderar un poco estos procesos. Y ahí uno se da cuenta que en realidad uno, teniendo clara la película, en el fondo, qué es lo que hay que avanzar para mejorar la calidad de la atención de un servicio público, uno puede hacer un aporte y puede hacer cosas que son significativas. Pero ingresa de repente a esta actividad de las políticas públicas. De la noche a la mañana uno se encuentra con el doctor Araya Morales, con don Rodrigo, se encuentra de que es electo para ser consejero regional. Ya, ok, claro. Entonces, ¿cómo se produce ese momento, ese cambio, esa llegada? ¿Es porque el partido se lo pide o porque su necesidad de servir más quería estar en ese lugar? Yo creo que fue un paso lógico. Yo en la universidad no estuve metido en partidos políticos, ni estuve haciendo activismo político. Sí, evidentemente me tocó todo el proceso del sí y el no, el año 88. Estaba en la universidad, mi primer voto como ciudadano fue el no del año 88. Eso para mí fue muy significativo. Pero, sin embargo, ahí no estuve yo militando en ningún partido político. El año 2012, cuando estábamos con el gobierno Piñera 1, hubo un cambio sustancial un poco en la manera como se hacían la política pública en Chile. Tuvimos del 90 hasta ese año, hasta el 2010, todos los partidos, ¿no es cierto?, de la época de la concertación, ¿no es cierto?, y que había como una homogeneidad y que había una manera de hacer las cosas, ¿no? Y cuando llegó el primer gobierno de derecha, yo ahí, en lo social y también en lo que yo vivía dentro del servicio de salud, ahí yo me di cuenta que no daba lo mismo quién gobernara. Y ahí yo tomé una postura y dije, bueno, yo tengo un pensamiento socialista, yo tengo un pensamiento de izquierda, yo tengo un pensamiento donde lo social, los derechos sociales tienen una ponderación mayor y me interesa trabajar para que eso se mantenga en el tiempo. Y también veía que la política estaba muy vilipendiada en ese entonces, ya estaba vilipendiada, ya había como mucha crítica y por lo tanto decidí sumarme a lo que en ese momento era el movimiento político Revolución Democrática, que era una apuesta política distinta, una manera diferente de hacer, de gestionar políticamente hablando políticas públicas, ¿no? Y eso, por lo tanto, me llevó a que primero fuera candidato a concejal por la comuna de Coyhaique, que eso fue el año 2017, si mal no recuerdo, 16.
Y no resultamos electos, pues. Y nosotros íbamos como Revolución Democrática. Ahí no nos fue bien. Ahí no alcanzamos los votos para poder entrar al Consejo Municipal. No lo recuerdo en esa parte, ¿Sí? en la papeleta lo recuerdo, pero... Claro. Y al año siguiente fue la elección de consejero, ahí volvimos a postular, y ahí teníamos una lista un poco más potente, más competitiva, y ahí entré yo como consejero regional. ¿Y a qué partido pertenecía ahí? Era Revolución Democrática. Ya. Éramos Revolución Democrática en ese entonces. ¿Por qué decidió ese sector? Mira, hay un tema interesante donde Revolución Democrática surgió también como una alternativa a los partidos tradicionales. Era una propuesta nueva, una propuesta de gestión distinta. Y a mí me hacía mucho sentido eso. Había gente también de mi generación, había gente de mi entorno, había gente joven, y por lo tanto nos potenciamos mucho, y los líderes nacionales que teníamos eran muy estimulantes, y por lo tanto nos atrevimos y nos metimos en ese partido. Yo, como te decía, no tenía antes... El primer partido. Sí, no tenía antes militancia política, a pesar de haber sido director de consultorio y haber estado en el Servicio de Salud Aysén, donde mucho tiempo y por varias décadas era la Democracia Cristiana la que estuvo con la jefatura, el doctor Montesino, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero no, yo nunca milité en algún partido político. Pero sí tenía un sentimiento, una visión, digamos, política de este sector, político, socialista. Pero así y todo, la decisión fue participar en Revolución Democrática, y ahora eso nos ha llevado a estar en el partido que se llama Frente Amplio, porque Revolución Democrática se juntó con Convergencia y con el Partido Comuna el año pasado. Y celebramos hace poquito el primer año de vida como Frente Amplio. Aunque yo lo sé, pero el televidente no lo sabe, ¿cómo fue el paso por consejero regional? Ajá. Fue muy interesante porque yo también ahí tomé una decisión, y la decisión fue mantener mi trabajo como médico en el consultorio, ¿sí? Tú recordarás. Entonces no tenía todo el tiempo de consejero, por lo tanto yo tuve que establecer algunas prioridades de trabajo, y ahí nosotros trabajamos fuertemente en la Comisión de Ciencia, que me tocó presidir, y que nos tocó también la implementación del Ministerio de Ciencia en Chile. Eso fue un hito también bien significativo, y pude compartir y aprender estas cosas. Pero sobre todo también una de las cosas interesantes fue haber trabajado con, yo diría con la palabra yo creo que es con algunas modificaciones, algunas mejoras que tuvo la Corporación de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, el CIEP, donde incorporaron, por ejemplo, esta subdirección de vinculación con el medio, que era una demanda de los consejeros de ese entonces, que la investigación tenía que acercarse a la gente, y venía muy de la mano también con la creación del Ministerio de Ciencia, que justamente Y eso se cumplió. la lógica es, la ciencia es de las personas, no es de los científicos, tiene que estar a beneficio de las comunidades, y eso se cumplió, como tú dices, bastante bien. Y lo otro que también me interesó mucho fue trabajar en la Comisión de Fomento. Sí. Ahí la comisión la presidías tú en ese periodo. Y la presidíamos todos. Y yo recuerdo que con Eligio Montesinos trabajábamos los tres bastante bien en ese tema. Después tuvimos también otros consejeros que trabajaron, y hablábamos justamente de la agricultura familiar campesina y cómo incorporar a la gente joven, y fue algo muy, muy potente. Yo creo que hicimos cosas muy bonitas en ese periodo de consejo. Fue un consejo bastante, yo diría que amigable, no tan beligerante, tenían las diferencias políticas, pero sacamos adelante hartas cosas, yo recuerdo. Y también nos tocó la separación de la elección de gobernador. Sí. Entonces, en el 2021 desapareció el intendente y aparece el delegado presidencial y la gobernadora, ¿no? Ese fue el último año de ejercicio de ese consejo regional. ¿Y usted no se vuelve a presentar nuevamente, pero no sale electo? Sí, efectivamente yo fui a la reelección, pero no resulté electo. Ahí salió electa nuestra coalición Paula Acuña, y ella asumió el rol de consejera regional, como parte del conglomerado nuestro, político, en ese entonces. Pero usted ya Pero tenía... yo te diría, yo para serte sincero, yo no estaba tan triste. ¿Por qué? Porque yo quería participar en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, en el fondo, yo quería estar disponible, me interesaba mucho el tema salud en ese entonces, pero estaba disponible para trabajar por el gobierno de nuestro presidente, y así llegué a la delegación presidencial regional, que fue por acuerdo también de los partidos políticos, y ejercí ese cargo hasta noviembre del año pasado. ¿Y cómo fue ese paso? Fue intenso, es un trabajo arduo, es un trabajo, yo diría que bastante complejo, y que
difícil de explicar. O sea, no es difícil de explicarlo, sino que es el primer gobierno que le toca tener un delegado presidencial. Porque acuérdense que el año anterior habían desaparecido los intendentes. Sí. Entonces todavía había, y hay, yo creo todavía, mucha añoranza por esta figura del intendente. Y el intendente era una persona que era omnipotente, porque era el representante del presidente y además era el presidente del Consejo Regional. ¿Y qué cosa significaba eso? Bueno, significaba que el intendente tenía la iniciativa de a dónde dirigir las platas del gobierno regional. ¿Sí? Nosotros cuando éramos consejeros trabajábamos en conjunto con las unidades, con los directores y teníamos que conversar y llegar a acuerdos con respecto a qué se priorizaba, pero en el fondo el intendente era el que resolvía en dónde se ponían las lucas, en qué canasta se ponen los huevos. Entonces eso era harto poder y influía mucho también en todo lo que eran la jefatura de los servicios, de las seremías y todo ese tema. Pero el año 2022 nos encontramos con que esa figura ya no existía. Entonces, el delegado presidencial tenía un rol político de coordinar a los ministerios, las seremias y los directores, pero no tiene iniciativa ni recursos económicos del gobierno regional. Porque eso lo tiene la gobernadora regional, tenía esas plazas. Lucas. Claro. Y los presupuestos de las seremías vienen con una política ministerial y por lo tanto, claro, ahí uno puede incidir bastante en cómo va resolviéndose la ejecución del gobierno. Que a todo esto eso nos tocó, como delegado presidencial, nos tocó definiciones que eran muy potentes. Nosotros tuvimos que hacer gestiones con los seremis para lograr que el Estado nos pusiera más recursos que no estaban en el plan de gobierno, que no estaban en el presupuesto. Todo el tema del primer año de la delegación del año 2022, cuando nos encontramos con los caminos en mal estado, porque los contratos de conservación global no estaban funcionando, la barcaza de Huelche estaba parada porque estaba mala, todo eso nosotros tuvimos que representarlo a nivel central junto con el Ceremi de Obras Públicas y el Ceremi de Transporte y decir, necesitamos tener mayor financiamiento para mantener la contratación de la barcaza en el lago Gran Carrera, mandar a reparar la barcaza de Huelche, hacer el plan de emergencia, ¿te acuerdas?, de mantención de los caminos, sí, donde se tuvieron que traer brigadas de trabajo de vialidad de las otras regiones para poder resolver el problema, porque aquí no había. Vialidad no tenía capacidad técnica y las empresas que tienen las obras globales de mantención no estaban operando. Entonces, eso significó harto gestionar que llegara harto recurso, que el Ministerio se pusiera las pilas. Y yo creo que eso también significó una cosa muy potente y fue la definición que logramos ya el año 2023 del Ministerio de Obras Públicas de que todo el gasto de la carretera austral iba a ser con plata del Ministerio de Obras Públicas, que ya no se iba a perseguir recursos del gobierno regional para pavimentar y arreglar la carretera austral. Eso es un cambio sustantivo también importante desde el punto de vista de política pública. Analizando toda esa experiencia que tiene el futuro candidato, o el futuro senador, ¿no? Toda esa experiencia que tiene, ¿se justifica el delegado presidencial? Sí, de todas maneras se justifica. Yo soy un convencido de que es necesario tener un representante del presidente que lidere y que haga la coordinación política en la región. Yo creo que es clave. Otro ejemplo, por ejemplo, la incorporación o el inicio de actividades del Sistema Local de Educación Pública, el SLEP. Nosotros, desde acá, con la Seremi de Educación, levantamos la alerta al Ministerio de que había que atrasar un año la instalación del SLEP, porque si lo hacíamos ese año que nosotros estábamos llegando, había muchas posibilidades de que ese proceso fuera muy dificultoso y que pudiera fracasar porque no se habían hecho los avances necesarios para que el SLEP se hiciera cargo de la educación pública de los municipios. Eso también fue un desafío político que lo impulsamos desde acá, desde la región. Y yo creo que fue una buena decisión, porque eso permitió varias cosas. Permitió que el director del SLEP tuviera más tiempo para generar sus equipos de trabajo, para hacer un diagnóstico, para tener claros los procesos. Tuvieron que trabajar arduamente para todo el proceso de traspaso de los recursos humanos y que fuera eficaz. Yo creo que eso se logró en gran manera. Y también nos dio tiempo para conseguir recursos del Ministerio de Educación, yo creo que esto algunos de ustedes también lo deben recordar, recursos para mejorar las condiciones de las escuelas que estaban en condiciones deplorables. Y se obtuvieron
No me acuerdo la cantidad de millones, si mal no recuerdo, eran como 1.200 millones, no me acuerdo muy exactamente, pero sé de las 10 comunas de la región, 9 comunas tuvieron proyectos de mejora de establecimientos educacionales, gracias a esos recursos que conseguimos ese año junto con la Seremi de Educación. Bueno, ahora se están poniendo más de 2.000 millones esos en proyectos, Balmaceda, ¿no? sí, no, por supuesto, sí. En el fondo era un momento donde no estaban esas lucas y las fuimos a buscar. Y ahí yo me acuerdo que Isabel Garrido ahí hizo una pega, pero encomiable en el ministerio para demostrar que era súper importante y que era súper necesario, porque si no, los colegios iban a tener mucho tiempo en que el SLEP se hiciera cargo y pudiera levantar proyectos de infraestructura para poder mejorar las condiciones. Y así se han ido mejorando harto en estos últimos 2 años varios colegios de la región que muchos de ustedes deben recordar. En Balmaceda también se hizo una inversión para mejorar los baños, que Los costó baños, harto. sí. En La Junta también se mejoró la escuela. El liceo, ¿no? Exactamente, hay varias localidades que también tuvieron mejoras gracias a esa gestión que logramos hacer ese año cuando decidimos postergar un año el SLEP. Entonces, desde la delegación se pueden hacer cosas potentes. Sí, Los pero... subsidios de transporte, el tema de la cuarta vuelta de Quillón para acá, se logró también el año pasado con esas plazas. Pero usted no fue muy centrado en la gente misma, o sea, hizo su pega, a mí me consta que hizo su trabajo, pero no fue un trabajo populista que estaba metido con toda esta gente para que lo aplaudieran, sino que hoy día está demostrando las cosas que se hicieron. O sea, ya, de acuerdo, yo creo que sí estuvimos centrados en la gente, digamos. Todas esas gestiones tenían que ver para mejorar la calidad de vida de las personas, eso sin lugar a dudas. Pero claro, nosotros estábamos, todas estas actividades las ejecutan servicios públicos, y los servicios públicos son los que tienen que informar y tienen que decir las cosas que se hacen y no se hacen. La gente, yo lo único que le pido es que tenga buena memoria y que vea efectivamente que han habido muchos avances. Otro dato, las pavimentaciones, por ejemplo. La pavimentación del lago atravesado. La mejora del recapado Vista Hermosa. ¿Cuántos años estuvo esa cuestión llena de hoyo? Se logró hacer ahora también. El avance que viene de Villa Ortega. El camino de Villa Ortega, también se logró eso. Las dos obras que están empezando ahora hacia el sur, ¿cómo se llama? Laguna Verde, el puente Laguna Verde al puente Cascada, Alcantarilla Cascada. Eso van a empezar ahora. El otro pedazo que está allá cerca de Cochrane, entre el salto son los 6 kilómetros. del Valle, no sé, del puente Chacabuco, también esas obras empezaron ahora. Y eso fue producto de un trabajo que se hizo en estos años para lograr hacer la licitación y la adjudicación. Tenemos los 2 puentes para el norte que también se adjudicaron y que van a empezar las obras. Entonces, hay muchas cosas que nosotros dijimos que se iban a hacer cuando nos dan duro ahí con respecto a las malas condiciones. Los famosos 140 kilómetros también. Eso ahí, aquí hay opiniones encontradas, pero nosotros también tomamos una decisión aquí en la región de decirle al ministerio, mire, esto se puede hacer. Oye, pero los últimos años no se han construido tantos kilómetros como lo que ustedes pretenden, pero están todas las condiciones para hacerlo, por lo tanto, hagámoslo, pongámosle prioridad. Eso significó un trabajo inmenso del Ministerio de Obras Públicas, de Vialidad, sin lugar a duda, pero el Ministerio nos enganchó con esa idea y estamos en eso. Y ahora si uno ve la lista de proyectos, si bien es cierto, no vamos a dejar los 140 pavimentados de aquí a marzo del año 2026, pero ya tenemos un montón de obras en adjudicación, están otras que están ahí a puertas y finalmente sí se va a avanzar. Y vamos a tener un progreso notable en este tiempo a pesar de cómo parte el gobierno. Y eso también es gestión desde acá, desde la región. Se me ocurren 2 preguntas, pero estas preguntas no tienen nada que ver con lo que estamos conversando. ¿Cómo se sentía el doctor Araya cuando tenía que desfilar al lado de una persona allí a pedir permiso para que parta una actividad? ¿Cómo era ese momento? Y la otra segunda que quiero preguntar es ¿cómo se siente el doctor Araya en este momento yendo puerta a puerta o entregando volantes en los autos? ¿Cómo son esas 2 actividades? Solamente para cerrar lo anterior, que me entusiasmo y me pongo a contar cosas porque en realidad es que tenemos mucho que conversar, siempre considero que falta tiempo, pero tú tienes razón. Todos los logros que nosotros hicimos en la delegación, mi lógica es que no eran logros personales.
no eran mis logros, eran logros de la gestión de este gobierno y de los Para la servicios que región. están para las personas. Por lo tanto, el protagonista no estaba en mí, estaba en la gente que se beneficiaba de estos proyectos. Esa era mi lógica. Con respecto a este tema del desfile que dices tú, yo creo que eso es algo que también yo aprendí ahora, muy potentemente. Todos esos actos formales y oficiales donde la principal autoridad de las Fuerzas Armadas, tanto Ejército, Carabineros, Armada, rinde honores al representante del presidente, tiene que ver con un sentido democrático profundo, que significa que en el fondo es el poder político elegido por el pueblo el que tiene la principal autoridad, que es la autoridad que le da la gente, las personas, el pueblo, y toda la institucionalidad, en este caso Fuerzas Armadas, tienen que reconocer eso. Ese es el hito de eso. Por lo tanto, muy orgulloso de participar en toda esa ceremonia. Una de las cosas que me ha hecho de menos todo esto es cantar el himno nacional, Mucha que cantar el himno nacional durante todo el año. Y nunca le dijeron que no va al desfile, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que eso es muy importante. Y tuvimos una relación muy cordial y yo creo que muy de alta cooperación con todas las autoridades de las Fuerzas Armadas y Seguridad, sin lugar a dudas. Un trabajo muy potente, que podemos conversarlo en otra ocasión. Sí. De todas las cosas que también hicimos, que fueron hartas cosas que también se lograron acá en la región. Y lo del puerta a puerta, me decías tú. Sí, o estar en la esquina entregando el boletito. Yo te lo respondo en dos tiempos. Que ahí me carga. Te respondo en dos tiempos. Mira, cuando yo asumí la delegación, a diferencia de cuando fui consejero, tuve que dejar de trabajar. Yo renuncié a mi cargo, tenía un cargo contrata de 28 años en el consultorio, renuncié a ese cargo para dedicarme tiempo completo, dedicación exclusiva a ser delegado. Y no volví a trabajar de médico hasta ahora, de febrero a agosto, volví a trabajar 20 horas al consultorio. Y yo echaba de menos ese trabajo mucho. Y yo me estaba haciendo el loco. Me consta. Y fue muy bueno porque, en el fondo, esa comunicación y ese contacto con las personas es algo que a uno le permite tener siempre una pata puesta en el piso, en la tierra, ¿no? Uno de repente, al ser autoridad y estar siempre trabajando con subsecretarios, con ministros, con políticas públicas, con anuncios, que bla, 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 de repente hay una distancia que se va generando. Yo creo que es muy bueno siempre mantener ese contacto con las personas. Y lo mismo me pasa ahora en el volanteo, pues cuando yo llego a la gente y le digo, ¿sabe qué? Voy de candidato a senador, yo soy tal persona, yo creo un alto reconocimiento de la gente, así que le agradezco mucho a las personas que se acuerdan de mí, por los distintos roles, se acuerdan de mí como médico, se acuerdan de mí como consejero, se acuerdan de mí, en realidad se acuerdan más de mí como médico y como delegado presidencial. Y como vecino también. Como vecino, sí, también tengo hartos vecinos que se acuerdan de mí. Y eso es muy entretenido, porque en el fondo eso habla de una cercanía que te permite hablar también. Y las personas a uno le relatan las cosas que consideran que faltan, las cosas que consideran que hay que hacer mejor, cuáles son los principales problemas, y eso ha sido muy enriquecedor sin lugar a dudas. Me están atacando que tenemos que... ¿Ya se acabó? ¿Se acabó el tiempo? Acabó el Pucha, ya. Pero oiga, estuvo muy bueno. Hay algo que compartir, que conversar, cuáles han sido las motivaciones para ser candidato a senador. Todo esto lo podemos dejar para otra oportunidad. Ya, pues, para me parece que bien. podamos seguir avanzando en esta materia. Me parece bien. Le dejo Así... las cámaras para despedirse. Perfecto, bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por estar escuchándonos hoy día. Y mi intención en el fondo es contarles por qué soy candidato a senador y qué es lo que creo yo, pero detrás mío hay un grupo de gente, grupo de personas jóvenes, mayores, de un grupo etario bien diverso que quiere lo mejor para nuestra región. Vea el próximo capítulo, entonces. Vea el próximo capítulo. Y ahí vamos a poder hablar más en detalle. Muchas gracias. Bueno, con el doctor Rodrigo Araya Morales hemos compartido, hemos abierto una puerta directa, que es entregar lo que pasó en el pasado. Hablamos un poquito del presente, pero nos queda el futuro. Así que la próxima oportunidad compartiremos entonces con el candidato al bloque fundamental en nuestra región, el Senado, con el doctor Rodrigo Araya Morales. Gracias. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presentó Puntos de Vista.